Bueno, muy bien, Eduardo Tognoli y Juan Monteverde, dos dirigentes importantes de la ciudad de Rosario. Yo he padecido eso, dos jóvenes dirigentes con mucho futuro, porque cuando te dicen joven y mucho futuro es que en el presente te dan poca bola, ¿no? Tenés que esperar. Claro, como yo empecé muy joven y ya soy un hombre mayor, no me gusta esa jóvenes dirigentes como si el joven fuera un valor agregado. Es un momento de la vida y a ustedes los toca estar representando a parte del pueblo de Rosario en una banca en el Consejo Municipal. Con una perspectiva interesantísima, con un desafío que es la construcción de alternativas políticas frente a una situación que parece sólida y establecida, con intereses bien claros y bien definidos. Benedetti decía más fácil juntar chequera que ideología, y ustedes que probablemente piensen en muchas cosas muy parecidas, ustedes y otros tantos más, que creo que son la mayoría, terminan dispersando ese esfuerzo, ¿no? Dijimos que esto vamos a hablar en un ratito, pero quería contextualizar esto porque vamos a hablar del boleto, de pique nomás. ¿Cómo no? Está a 13, 12.93. Y no puedes, y probablemente no sea el último momento. No, pero además esto es preocupante no solo por el impacto en el bolsillo de quienes son los usuarios principales del sistema, que son los trabajadores y los estudiantes, sino también por el mismo sostenimiento del sistema. Mirá, en noviembre del 2015 el boleto estaba 5,75. Creció hasta ahora 124%. En ese momento, con un salario mínimo vital y móvil, para ver el impacto que tiene en el bolsillo de los trabajadores, se compraban 970 boletos, hoy se compran 735 boletos. Es un cambio brutal. Drástico. ¿Cuál es la consecuencia? En 2 años se perdieron 20 millones de boletos cortados menos. La gráfica la tengo por acá, es idéntica, no sé dónde lo tengo que tomar. Fíjate el final de la gráfica, esta caída empieza a ser idéntica a la caída de fines de los 90, 2000, 2001, etc. Es decir, en una etapa recesiva, en una etapa de crecimiento de la desocupación. Entonces, aumento de boleto, pérdida de poder adquisitivo del salario, cada vez menos usuarios del sistema de transporte público. Esto tiene un impacto directo. Retiro de subsidio de nación. Retiro de subsidio de provincia, hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el consenso fiscal le hizo firmar el pacto que no puede subsidiar tampoco. No, entre otras cosas lo que tiene es una caída, de a poco se va a dejar de cobrar el impuesto al sello. Y de ahí viene... ahí sale la plata que viene. Exactamente, gracias a una ley de la gestión anterior de la Cámara de Diputados. Si todo esto lo volcamos exclusivamente al bolsillo del usuario, en esta lógica que tiene el Estado Nacional y que absorbe de alguna manera, acepta el Estado Municipal al bolsillo del usuario, con esto de que los subsidios son algo espurio, etcétera, que no corresponde. Empezamos a destruir el sistema de transporte. Ahora, Juan, yo veía que incluso en la conversación paritaria con la UTA en Buenos Aires, los empresarios le dicen a las municipalidades que sea a través de las tarifas que ellos puedan regular los aumentos salariales a los trabajadores y el precio del boleto, es decir, aumenten, ¿no? Sí, a ver, yo creo que concuerdo con todo lo que dijo Eduardo recién, y también a veces va, nuestro país va en contra muchas veces del sentido, nuestro país, nuestra ciudad, en contra del sentido común y en contra de lo que se está haciendo, en esta idea de siempre tomar de ejemplo los países desarrollados, ¿verdad? Por ejemplo, para un dato de cómo esto, sobre todo el gobierno nacional con esta idea de la quita de subsidio y que en teoría eso es una economía seria, Alemania hoy está haciendo 5 experiencias de ciudades donde el transporte es gratis. Para desalentar el uso no lo hacen por una cuestión económica, lo hacen porque no pueden cumplir con los estándares de contaminación. No somos Alemania. Ahora, estamos haciendo todo lo contrario. O sea, el Estado se retira, quita todo el subsidio, entonces el boleto lo paga solamente la persona que lo usa, lo cual es al revés de la lógica del mundo. Entonces, esto es una política económica, como recién decía Eduardo, hay que pensarlo de un punto de vista de política urbana, de que cada vez que esa línea va para abajo, son primero gente que se queda fuera totalmente o más auto el que lo puede resolver de forma individual, lo cual genera una ciudad en caos permanente. Entonces, me parece que lo que hay que hacer, y vinculándolo también con la discusión política más general y el socialismo, etcétera, etcétera, me parece que llegó el momento de que el socialismo demuestre que no es tan parecido al PRO y a Cambiemos. Bueno, nosotros los vimos votar mucho juntos en el Consejo. ¿Por qué no empezamos a hacer a partir de las políticas de transporte, a partir de las políticas urbanísticas, cosas que... de servicios, cosas alimentarias. Bueno, le decía mientras iba a la pausa, que yo me tomé el trabajo con nuestro productor Juan Giosa, que le mandamos un saludo, está en un momento difícil familiar, de ver el discurso de Fein en esta apertura de sesiones y el discurso del año anterior, ¿no?
Y no solo lo que decía, que era sustancialmente diferente, sino la reacción en las bancadas abajo. Y en el discurso del año anterior, ustedes dos estaban así, y en un momento determinado se aplaude por protocolo y demás, pero no en las intervenciones y cuando la intendenta hacía alguna referencia a cuál era el derrotero que seguía la municipalidad en su relación con el gobierno nacional, que había que dialogar y demás. Y aplaudían los concejales del PRO. En este último discurso, se los ve a ustedes de adelante, en un momento determinado, cuando hace la referencia a que hay 4.000 millones que van a Buenos Aires, que acá no se le dan los 50 millones para lo del Bajo del Saladillo y demás, aplaudir con entusiasmo. Digamos, no tiene nada de malo, esto quiero decir. Evidentemente hay, por lo menos enunciado, un cambio de rumbo. No sé si ustedes lo ven en esos términos o se agota en ese episodio. No, a mí del discurso lo dijimos públicamente. Hay cosas con las que uno puede estar más de acuerdo. Básicamente esta lectura del impacto negativo de las políticas liberales del gobierno de Mauricio Macri en el entramado productivo, social, económico de la ciudad de Rosario. En eso, la verdad que es lo que de alguna manera aplaudimos y reconocimos como parte del discurso. Después hay que transformarlo en actitudes y transformarlo en convocatoria a otra fuerza política para, por ejemplo, reclamar por la quita de subsidios, no solo con una declaración, que dura lo que dura la decisión en ir y después firmar rápidamente un aumento del boleto. En eso uno está de acuerdo. Después me parece que algunos análisis que se hacen a nivel nacional no incluyen una mirada introspectiva, es decir, cosa que uno coincide, que a nivel nacional hay empresarios amigos del poder y ese es uno de los gran problemas que vive, ¿no es cierto?, el país. Es correcto, pero también hay que pensar que uno de los problemas, por ejemplo, del transporte no se resuelve porque también hay empresarios amigos del poder a los que no se controla y no se penaliza. Entonces me parece que hay que tener una mirada de conjunto de esto. Ahora la enunciación, creo que estamos de acuerdo en los grandes problemas de la ciudad de Rosario, que además no están desgajados de las políticas nacionales. Rosario siempre estuvo muy atado a los ciclos nacionales. Sí. Ustedes recordarán, fines de los 90, principios del 2001, algunos que ya no somos tan jóvenes, como decía recién, éramos militantes políticos y recordamos aquellas famosas imágenes del gato, etcétera, que fue un armado, pero que en Rosario yo siempre digo, se comían cosas peores, se comía de la basura, cosas peores que un gato, ¿no? Sí, pero debo decir, ¿no? Por todos esos años y los años anteriores, la época de la hiperinflación, los saqueos y demás, que yo lo vi. Lo ejemplificaba, ¿no?, para decir que estaba muy atado Rosario a los Pero Rosario tenía además una red de contención social en la salud pública. Yo evoco un nombre, Elida Racino. Salvando la distancia, ojalá estuviera Elida Racino, con lo que fueron los centros crecer. Es que el problema para mí, también el socialismo, cuando Eduardo decía que está muy atado también a los ciclos económicos, también es real que en los 90 había algunas políticas contracíclicas, desde lo local para contener eso. Ahora, también el problema fue que hubo políticas contracíclicas cuando el gobierno nacional, era más progresista, Rosario se volvió, las políticas conservadoras. Claro, se achicaron las políticas progresistas y se aumentaron las medidas neoliberales, más en términos de modelo urbanístico, el problema del narcotráfico. Entonces me parece que el desafío de esta nueva etapa, pues también, al lado de Macri cualquiera parece revolucionario. Sí. O sea, entonces también como que el discurso progresista como que cualquiera lo puede decir hoy. Entonces me parece que lo que viene la etapa es decir, vamos a traducir esto en políticas concretas. Vamos a discutir distribución de la tierra, vamos a discutir cómo hace la gente para tener una vivienda en esta ciudad y no tener que irse a vivir a Funa, Roland. Hay una cantidad de temas que la verdad que no están abordados desde una perspectiva local. Bien. Es interesante lo que dice Juan porque creo que desde ambos sectores y otros más con los que interactuamos en el Consejo esta mirada crítica la hacemos desde la propuesta también. Hace muy poquito estuvimos en la municipalidad con la Unión Obrera Metalúrgica, acercamos a los mismos empresarios del sector para pensar y priorizar el compre local, es decir, intentar generar, quizás luchar contra molino de viento, pero hay que hacer el intento y poner a todo el Estado municipal a disposición, por ejemplo, de priorizar el compre local para, en este caso, una licitación de luces LED, ¿no es cierto? Y de alguna manera poner interferencia a la lógica del mercado, que acompaña el Estado Nacional y alimenta, intentar que no se pierdan puestos de trabajo locales. ¿Sabés cuál es la paradoja? ¿No? Que en este programa, la semana pasada, había hecho la denuncia Luis Contigiani, porque se lo había dicho en la interpelación a Marcos Peña,
que la empresa que ganó la contratación de LEDs se había constituido al efecto muy poco tiempo antes y era un Peña Brown, que el ministro dijo un primo segundo mío que hace mucho que no veo, no lo vi nunca. Bueno, esa es la empresa que también contrata acá, es más o menos lo que decía Juan, ¿no? Sí. Una cosa, dime lo que... No, pero no solo contrata, se la están ofreciendo a localidades del interior del país. Un programa extraordinario para que... Con esa empresa, vamos muchachos. Sí, bien armado. No, y además, digo, esto del proyecto en el Consejo, durmiendo, porque no se tratan básicamente por el socialismo junto con el PRO, hay cientos. Digo, si realmente hay un cambio de voluntad, es decir, vamos a cambiar el rumbo, vamos a enfrentar estas políticas neoliberales, bueno, que convoque y hay idea concreta para tirar para arriba, digo, pero después, cuando hay que llevarlo a la realidad... Cuando es por los puntos es otra cosa, cuando un amistoso, ¿no? Ahora, sus organizaciones políticas, cada uno pertenece a una diferente, como decía antes, hay algunos puntos coinciden, otros no. En algún momento van a tener que decidir qué les parece el tema de la reforma constitucional, porque si bien yo estoy de acuerdo con que no es una prioridad, con que no es lo que la gente está hablando por la calle, que es lo que dice Perotti, que la gente no se para acá y está preocupada porque aumenta el boleto o porque hay una situación que no se puede sostener en distintas áreas, la inseguridad y demás, pero si fuese por eso nunca habría habido reforma constitucional en ningún lado en ningún momento, ¿sí? Esto es lo primero que quiero dejar en claro. Lo otro es que si se va a plantear el debate, hay que dar el debate, ¿no? Me gustaría saber si vos tenés posición formada, sí, claro. Lo mismo Juan, partidariamente, personalmente. Mira, en primer lugar aclarar que las decisiones dentro del Partido Justicialista se toman en los ámbitos orgánicos, Congreso, etcétera. No, digo porque estoy dando la posición de un sector, de una línea interna. Sí. Y digo, y esto también vale para senadores, diputados, etcétera. Sí, que opinan eso, después cada uno sí tiene la presencia que puede. Respetará más o menos lo que decida el partido. Nosotros siempre hemos sido de la idea de nuestro espacio dentro del justicialismo, que es el Movimiento Evita, de que si vamos hacia una reforma constitucional, tiene que ser para incorporar a nuestra Carta Magna provincial derechos. Estamos de acuerdo, en eso todo dicen. No. ¿Vos sabés qué es lo que se juega porque ahora? Yo he escuchado exclusivamente planteo que tienen que ver con que si las comunas en vez de 2 son por 4 años. Si hay reelección o no reelección, si hay autonomía o no autonomía. En algunos casos se puede definir por ley esas cosas. Primero, y segundo, eso se define en la convención. Bueno, por supuesto, digo, pero uno decide. Igual también hay unos temas a tratar. Claro, no puede haber núcleo de coincidencias básicas. Claro, no quería usar esa expresión pero porque... la verdad, es lo que fue. No me gusta esa expresión, pero digo, todos los temas que aparecen son de la política hasta ahora. Por supuesto. Digamos. Exactamente. Obviamente uno no nació ayer y sabe que si hay, digamos, se mueve todo un andamiaje para reformar algún interés político concreto, que puede ser la reelección, y puede ser que cualquier interés es válido. Para nosotros, que se reforme la Constitución, todo bien. Ahora, vamos a discutir cosas de verdad, digamos, porque si va a ser todos los apurones para sacar simplemente esa cuestión, la verdad que después la gente lo va a mirar, sobre todo porque la gente, digo, esto va a pasar, y la gente lo va a decir, bueno, al final era para eso. Era para esto. Digo, entonces ahí me parece que también, los que estén dispuestos a quemar las cartas por eso, me parece que, bueno, está esa oportunidad, eso mueve la decisión política, pero discutamos temas centrales. Bien, de acuerdo. Estoy de acuerdo y me parece que los temas centrales tienen que ver con derechos sociales, derechos laborales, incorporar realidades que no existían en la década de los 60 cuando se aprobó esta Carta Magna. Si es exclusivamente temas políticos, institucionales, o lo que se suele decir a veces, lo que le interesa a los políticos, a veces lo dicen algunos que también son dirigentes políticos, ¿no? Como una chicana, pero nada más que las cuestiones políticas e institucionales, me parece que mover todo ese andamiaje para eso solo, bien, muy poco. Les agradezco a los dos que hayan venido. No, gracias a vos. A ustedes también les agradecemos estos 30 minutos de compañía, volvemos mañana como siempre a las 2 de la tarde. Chao.